¿Alguna vez has sentido que el diablo no se esconde en la oscuridad de los callejones, sino detrás del altar, bañándose en la luz dorada de las velas? Acomódate. Apaga las luces. Lo que estás a punto de escuchar esta noche no es un cuento de fantasmas, ni un mito urbano de esos que circulan por internet. Es un archivo clasificado que el Vaticano ha intentado quemar 3 veces. Una historia sobre la fe, la carne y el terror de descubrir que, a veces, el éxtasis divino y el pecado más oscuro son exactamente la misma cosa. Esta es la historia del monasterio de San Telmo y de su guardián absoluto. Este es el último secreto del Padre Silva. Imaginen el sur de España, en pleno mes de agosto. Un calor opresivo, pegajoso, de esos que te hacen sudar bajo la ropa y te nublan la mente. En lo alto de una colina escarpada, aislada del mundo moderno, se alza la abadía de San Telmo. Sus muros de piedra negra han absorbido siglos de rezos, lágrimas y, como pronto descubrirán, gemidos inconfesables. A este lugar olvidado por Dios, pero irónicamente dedicado a él, llegó la hermana Inés. Inés no era una monja común. Era joven, de una belleza pálida y perturbadora, con ojos negros como pozos sin fondo. El Vaticano no la envió allí para rezar. La envió como investigadora encubierta. Durante los últimos 5 años, 4 monjas y 2 jóvenes sacerdotes habían desaparecido en San Telmo sin dejar rastro. Los informes oficiales hablaban de retiros espirituales indefinidos, pero los rumores en Roma susurraban palabras más siniestras: herejía, cultos de sangre y algo mucho más carnal. El amo y señor de la abadía era el padre Alejandro Silva. Desde el primer momento en que Inés cruzó el pesado portón de roble, sintió el impacto de su presencia. El padre Silva no encajaba en la imagen de un viejo abad marchito. Era un hombre en la plenitud de sus 40 años, de una masculinidad abrumadora, hombros anchos bajo la sotana negra y un rostro de facciones afiladas, casi esculpidas. Pero lo que más inquietaba eran sus ojos, de un verde líquido, depredador. Cuando te miraba, sentías que te desnudaba el alma, y tal vez, algo más. Olía a mirra, a incienso antiguo, y a un sudor cálido y masculino que resultaba profanamente embriagador. Bienvenida a su nuevo hogar, hermana Inés, le dijo él, acercándose tanto que ella pudo sentir el calor de su aliento rozando su velo. Aquí, el calor purifica los pecados. O los expone. Los primeros días fueron un tormento psicológico. El calor dentro de la abadía era infernal. Las sotanas se pegaban a la piel. Inés pasaba las noches dando vueltas en su estrecha cama de hierro, empapada en sudor, escuchando los extraños sonidos que resonaban en los pasillos de piedra. No eran rezos. Eran cánticos rítmicos, guturales, acompañados de un sonido húmedo que le erizaba el vello de la nuca. La tensión entre Inés y el padre Silva crecía con cada misa. Durante la Eucaristía, cuando él levantaba la hostia, sus ojos siempre buscaban los de ella. Había una promesa oscura en su mirada. Sus sermones no hablaban del amor fraternal, sino de la pasión consumidora de los mártires, del dolor estático de Santa Teresa, de cómo el cuerpo debe ser quebrado y ofrecido para alcanzar la verdadera divinidad. Hablaba del amor de Dios como una fuerza violenta, casi erótica, que penetra y desgarra a los indignos. Una tarde, en el confesionario, la atmósfera alcanzó su punto de ebullición. La madera de caoba del cubículo parecía atrapar el aire espeso. Inés se arrodilló. Escuchó la respiración pesada del padre Silva al otro lado de la celosía. «Bendígame, padre, porque he pecado», susurró ella, sintiendo una gota de sudor deslizarse por su cuello, perdiéndose en el cuello de su hábito. «Conozco tus pecados, Inés». La voz de Silva no era un susurro pastoral, era un ronroneo grave y vibrante. «Sé por qué estás aquí.
Crees que vienes a juzgarme en nombre de hombres cobardes sentados en Roma. Pero estás llena de dudas. Siento tu pulso acelerado. Hueles a miedo y a deseo. Inés se quedó paralizada. Él lo sabía todo. La carne es débil, padre, logró articular, intentando mantener su fachada. La carne no es débil, hermana, respondió él, acercando su rostro a la rejilla de madera. Inés pudo ver el brillo salvaje en su mirada verde. La carne es el único altar verdadero. El espíritu miente. El cuerpo no. Ven a mi despacho esta noche, después de los maitines. Te mostraré dónde están los que buscas. Te revelaré mi último secreto. La medianoche cayó sobre San Telmo como una mortaja. Inés, armada solo con una pequeña cruz de plata y una linterna de aceite, caminó por los pasillos subterráneos. El silencio era absoluto, roto solo por el roce de su ropa. Al llegar al despacho del padre Silva, la puerta estaba entreabierta. El interior no era la celda austera de un sacerdote. Era opulento y decadente. Había tapices de terciopelo rojo carmesí, estanterías repletas de grimorios ocultistas mezclados con Biblias antiguas y copas de cristal tallado a medio llenar con un líquido espeso y oscuro. Pero Silva no estaba allí. En el centro del escritorio, iluminado por una vela solitaria, descansaba un libro encuadernado en cuero pálido, con una textura extraña, aterradoramente similar a la piel humana. El título, escrito en tinta roja o quizás sangre seca, decía, El último secreto. Inés abrió el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de diagramas anatómicos entrelazados con símbolos blasfemos. Los textos detallaban una teología monstruosa. Silva creía que el Dios del Antiguo Testamento era un parásito que se alimentaba de la represión. Para liberar el verdadero poder divino, el alma debía alcanzar el punto máximo de placer y dolor simultáneo. El éxtasis carnal y el terror absoluto, fusionados en un solo sacrificio. Un ruido a sus espaldas la hizo girar bruscamente. El padre Silva estaba apoyado contra el marco de la puerta. Se había quitado la parte superior de la sotana. Su torso desnudo estaba cubierto de cicatrices intrincadas, símbolos religiosos grabados a fuego en su carne. Inés retrocedió, chocando contra el escritorio, su respiración agitada haciendo que su pecho subiera y bajara frenéticamente. «¿Has leído el preludio, Inés?», dijo él, avanzando lentamente, como un lobo acorralando a su presa. La habitación pareció encogerse. El olor a mirra y a sudor masculino inundó los sentidos de la monja. Roma envía espías para encontrar herejía, pero lo que realmente buscan es liberación. «Estás loco», susurró Inés, empuñando su cruz de plata. Su voz temblaba, pero no solo de miedo. Había una atracción enfermiza en el ambiente, un magnetismo tóxico que tiraba de ella hacia él. Silva sonrió, una sonrisa que combinaba la crueldad y la seducción. Levantó la mano y, con un movimiento rápido, apartó la cruz de plata, agarrando la muñeca de Inés con una fuerza sobrenatural. La atrajo hacia su pecho desnudo y marcado. El contraste entre la tela áspera del hábito de ella y la piel caliente de él generó una chispa casi eléctrica. «Dime que me detenga, y te dejaré ir», murmuró Silva, rozando con sus labios el lóbulo de la oreja de Inés. Su voz vibraba en el interior de la cabeza de ella. «Pero si cruzas esta puerta, volverás a tu vida gris, a tu Dios silencioso que nunca te responde en las frías noches. O puedes bajar conmigo a la cripta y conocer a los que desaparecieron. Conocer a los que, finalmente, vieron el rostro de lo divino». El corazón de Inés latía desbocado. La razón le gritaba que corriera, que ese hombre era un demonio encarnado. Pero el deseo reprimido de años, la oscuridad que ella misma albergaba y la presencia hipnótica de Silva la paralizaron.
Dejó caer la cruz de plata. El metal resonó secamente contra el suelo de piedra. Silva la tomó de la mano y la guió hacia un pasadizo oculto detrás de la biblioteca. Las escaleras descendían hacia las entrañas de la tierra. A medida que bajaban, el aire se volvía más denso, cargado del olor a incienso, vino rancio y cobre. El olor inconfundible de la sangre. También comenzaron a escuchar la música. Un coro de voces humanas entonando un cántico en latín, pero las notas se arrastraban, deformándose en gemidos de dolor agónico y placer incontrolable. Llegaron a una caverna subterránea inmensa, iluminada por cientos de velas rojas. Lo que Inés vio allí destrozó su cordura para siempre. En el centro de la cripta, alrededor de un altar de obsidiana negra, se retorcía una masa humana. Eran los desaparecidos. Las monjas y los sacerdotes. Estaban desnudos, sus cuerpos brillando por el sudor y la sangre, entrelazados en una danza grotesca y hermosa de lujuria y autoflagelación. Estaban atrapados en un trance perpetuo, sus ojos en blanco, mordiéndose unos a otros, acariciándose, bebiendo de copas doradas que pasaban de mano en mano. No estaban muertos. Estaban vivos, pero habían trascendido a un estado de éxtasis animal, alimentando con su energía a una sombra inmensa que latía en el techo de la caverna. Silva soltó la mano de Inés y se paró frente a la orgía de sangre y fe. Levantó los brazos, y el coro de gemidos se hizo más fuerte. «Contempla, Inés». «El coro de los serafines», gritó Silva por encima del ruido ensordecedor. «No están sufriendo. Están en el paraíso. Han entregado la carne para liberar el alma. Este es el último secreto de la Iglesia. El milagro que Roma teme, que el paraíso no es casto. El paraíso sangra y arde». El horror puro se apoderó de Inés. Vio a la antigua hermana Marta, que había desaparecido hacía 2 años, mirándola desde el suelo de la orgía. Marta tenía los labios manchados de rojo, y aunque su cuerpo mostraba marcas de garras y látigos, su rostro reflejaba una sonrisa de felicidad demencial, pura e inalterada. Silva se volvió hacia Inés. Sus ojos verdes brillaban con una luz infernal. Caminó hacia ella, desatando lentamente el cinturón de su sotana. «El altar necesita un nuevo vaso», Inés, susurró, su voz ahora suave, aterciopelada y letal. «Tu pureza es el combustible que este fuego necesita para no extinguirse jamás». Inés retrocedió un paso, pero chocó contra la pared de roca fría. Estaba atrapada. El coro de cuerpos sudorosos y sangrantes detuvo su danza y todos giraron la cabeza hacia ella, con los ojos en blanco, tendiéndole las manos, invitándola a caer en el abismo. Silva se detuvo a centímetros de ella. Levantó una mano y, con una delicadeza que contrastaba con la monstruosidad de la escena, le retiró el velo. El largo cabello negro de Inés cayó sobre sus hombros. Silva acarició su mejilla, dejando un rastro de humedad cálida. Inés miró sus propios dedos, la cruz se había ido. Miró al sacerdote, a ese demonio hermoso que la invitaba a la perdición. El terror más absoluto la embargaba, sí, pero lo más aterrador de todo, lo que la condenó de forma irremediable, fue la lágrima ardiente que bajó por su mejilla. No era una lágrima de miedo. Era una lágrima de rendición. Cuando los labios del padre Silva buscaron los de ella en la oscuridad de la cripta, con sabor a vino, a mentira y a sangre, Inés cerró los ojos. El grito que escapó de su garganta se mezcló con los cánticos, perdiéndose para siempre en las profundidades de la abadía de San Telmo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que San Telmo sigue allí, en lo alto de la colina. Si alguna vez visitas el sur de España y te pierdes por las montañas en una noche de agosto, tal vez escuches el sonido del viento chocando contra la piedra negra.
O tal vez, solo tal vez, escuches la voz de Inés, rezando un Ave María que suena demasiado parecido a un gemido, mientras el Padre Silva le sonríe desde las sombras. No confíes en todos los santos. Algunos llevan el infierno en la mirada. Buenas noches. Han pasado 10 años desde aquella noche. El expediente de la hermana Inés fue clasificado bajo el sello de misión fallida, paradero desconocido. Roma dejó de enviar investigadores. San Telmo fue borrado de los mapas turísticos y de las guías de retiro espiritual. El silencio del Vaticano fue absoluto. Pero las leyendas no mueren, se adaptan. Hace solo un mes, un grupo de excursionistas que se había perdido en la región encontró a una mujer vagando por la ladera de la colina, cerca de los muros negros de la abadía. Llevaba los harapos de lo que alguna vez fue un hábito de monja. Estaba desnutrida, descalza, y sus manos estaban cubiertas de cicatrices en forma de cruces invertidas. Cuando los paramédicos intentaron ayudarla, ella se resistió con una fuerza inhumana. No decía ninguna palabra, solo cantaba. Un murmullo suave, arrullador, en un latín perfecto. Pero lo que heló la sangre de los rescatistas no fue el idioma, sino sus ojos. Eran completamente negros, pozos sin fondo que reflejaban una paz aterradora y demencial. Antes de que la sedaran, la mujer agarró por el cuello al enfermero, lo atrajo hacia su rostro y, con una voz que sonaba a la vez como la de una joven asustada y la de un depredador satisfecho, le susurró al oído: «El Padre os espera. El altar aún tiene sed. Si alguna vez ves la aguja de una iglesia recortándose contra la luna roja, recuerda a Inés. Y reza, pero asegúrate muy bien a quién le estás rezando».